Pero ¿cómo hacen los granos de polen para llegar hasta el óvulo? Antes dijimos que los pétalos y los estaminoides de la flor, con sus colores llamativos, aromas y mieles, atraen a las mosquitas, que al caminar sobre las flores llevan el polen hasta el estigma y el estilo de la flor. Las mosquitas polinizadoras visitan muchas flores de un mismo árbol o de varios árboles vecinos. Una vez que la mosquita llega a una flor, camina sobre ella en busca de una deliciosa miel llamada néctar. Durante su camino, la mosquita pasa por las anteras y los granos de polen, y como son pegajosos, se pegan en sus patas y cuerpo. Algunos granos de polen se despegan de la mosquita, se pegan al estilo y estigma y penetran en el ovario y fecundan los óvulos. La unión de un óvulo con un grano de polen da origen a una semilla. Un fruto tiene entre 30 y 50 semillas. Eso quiere decir que entre 30 y 50 granos de polen se juntaron con igual número de óvulos. Una vez fecundados los óvulos, el ovario empieza a crecer para dar espacio a las semillas. Este ovario se convierte en el fruto del cacao. Pongamos atención y démonos cuenta que debido al movimiento de la mosquita de un árbol a otro, en un mismo fruto todas las semillas tienen una sola madre, pero el polen, es decir, el padre, puede venir de la misma flor, de otra flor del mismo árbol o de flores de árboles vecinos. Por lo tanto, las semillas de una misma mazorca pueden tener diferentes padres. Como la mosquita polinizadora del cacao es muy pequeña y vuela apenas unos 10 metros, los padres de las semillas van a estar en el vecindario cercano de la planta madre. Es importante que conozcamos dónde vive y cómo viven estas mosquitas polinizadoras. Y veamos qué podemos hacer las familias productoras del cacao para aumentar la polinización en el cacaotal. La mosquita polinizadora, llamada Forcipomia, deposita sus huevos en el agua y ahí permanecen durante 3 días. De cada huevo sale un gusanito pequeño que se llama larva. Las larvas viven unos 12 días y luego se cubren de una tela formando un capullo llamado pupa. Allí se quedan por 3 días más hasta que salen convertidas en mosquitas adultas. Las mosquitas adultas pueden volar, aparearse entre machos y hembras y poner más huevos para reproducirse. Entre más mosquitas hayan en el cacaotal, más flores podrán ser polinizadas y producir más frutos y semillas del cacao. La mosquita está activa en horas tempranas de la mañana, aproximadamente de 6 a 10, y al final de la tarde cuando no hay mucho sol y el ambiente es fresco. Las familias productoras podemos ayudar a las mosquitas si seguimos algunos consejos. Primero, debemos saber que a las mosquitas les gusta vivir en lugares húmedos, en otras plantas que crecen sobre el cacao y en árboles de sombra y que acumulan agua, como las piñuelas o bromelias. Por eso debemos usar sombra regulada en el cacaotal y mantener una buena capa de hojarasca sobre el suelo, donde las mosquitas pongan sus huevos y se desarrollen las larvas. Segundo, después de haber cosechado bananos o plátanos, podemos cortar sus tallos en rodajas y repartirlos cerca de los árboles de cacao, ya que esos se convierten en lugares donde las mosquitas pueden crecer y reproducirse. Ahora pensemos en esto. Si ya conocemos la flor, sabemos dónde están el macho y la hembra y cómo hay que hacer llegar el polen al estilo y estigma de la flor hembra, entonces nosotros mismos podemos polinizar las flores en lugar de dejar que este trabajo lo hagan las mosquitas. Así, podemos producir nuestra propia semilla, utilizando padres y madres seleccionados de buena producción, resistencia a enfermedades u otra característica deseable. Una vez que hemos escogido los árboles padre y madre, arrancamos una flor recién abierta del padre, y con mucho cuidado y con una pinza, le quitamos los pétalos para descubrir las anteras, que son los saquitos en donde se almacena el polen. Llevamos esta flor macho, sin pétalos, a la flor madre, a la que con mucho cuidado y con la misma pinza le quitamos los estaminoides para dejar al descubierto el estilo y el estigma. Luego frotamos las anteras de la flor padre con el estigma y estilo de la flor madre, para que el polen se quede pegado, penetre en el ovario y fecunde los óvulos. Finalmente, tapamos la flor polinizada para que no lleguen mosquitas con polen de otros árboles. 5 días después de haber polinizado la flor, nos fijamos si se empezó a formar un fruto. Si la flor se secó o se cayó, significa que la polinización falló. La polinización manual la podemos hacer de 6 a 10 de la mañana, pues este es el momento del día en que el estigma está más receptivo y hay mayor viabilidad del polen.
Muchos cacautales producen poco. La baja producción puede deberse a varias causas. Primero, puede ser que hay pocos polinizadores en el cacautal. Ya vimos cómo aumentar las poblaciones de mosquitas polinizadoras y cómo polinizar nosotros mismos el cacao. Segundo, puede ser que algunos árboles madre no aceptan su propio polen o el de ciertos árboles padre. Si el polen no fecunda las flores de su mismo árbol, se dice que es un árbol autoincompatible. Y para producir frutos, sus flores deben ser polinizadas con otros árboles. Si el macho puede fecundar las flores del mismo árbol, se dice que es un árbol autocompatible. Tercero, puede ser que existe mucha variabilidad entre los árboles del cacautal. La variabilidad se produce porque al juntar macho y hembra, los hijos, es decir, las semillas, aunque son parecidos, son diferentes entre sí. Por ejemplo, algunos árboles son más productivos que otros. Los colores de las mazorcas son diferentes. Unos tienen semillas grandes y otros semillas pequeñas. Algunos tardan menos en dar la primera cosecha o son más resistentes a enfermedades. La variabilidad se da incluso en los árboles de cacao que vienen de semillas de un mismo fruto y tengan el mismo padre, igual que pasa con los hermanos de una misma familia. No olvidemos que no solo lo bueno se hereda, lo malo también. Por ejemplo, un árbol de cacao puede transmitir a sus hijos la vulnerabilidad a enfermedades como la monilia o la mazorca negra. Podemos reducir la variabilidad seleccionando los mejores árboles y reproduciéndolos por injerto. Podemos evitar la incompatibilidad plantando árboles autocompatibles y compatibles entre sí. Y como ahora ya sabemos polinizar manualmente el cacao, podemos evaluar si un árbol que no produce frutos es autoincompatible e incompatible con sus vecinos. Si este es el caso, debemos reemplazar el árbol que no produce frutos con otro que sea compatible con sus vecinos. Cuarto, la falta de mantenimiento de nuestros cacautales es responsable de la baja producción. Las familias productoras debemos organizarnos y trabajar duro para podarlo, regular la sombra, eliminar plantas parásitas, ramas enfermas y malas hierbas que bajen la cosecha del cacao. Veamos ahora un resumen de los temas que compartimos para no tener ninguna duda de cómo mejorar nuestros cacautales. En el momento de cortar una mazorca y a la hora de hacer la poda, debemos tener mucho cuidado con el machete y las tijeras para no dañar los cojines. Las mosquitas son muy importantes para mejorar nuestra producción. Para aumentar la población, debemos mantener la humedad colocando tallos de banano sobre la hojarasca. Al momento de hacer la polinización debemos tener mucho cuidado, utilizar una pinza para quitar los pétalos y los estaminoides, y tapar la flor una vez polinizada para evitar que otras mosquitas lleguen a esa misma flor. Las familias productoras debemos trabajar muy fuerte y darle un adecuado mantenimiento a nuestros cacautales, ya que esto contribuirá con la calidad de nuestro cacao. En próximos programas aprenderemos en detalle cómo los agricultores podemos identificar y seleccionar nuestros mejores árboles de cacao para luego reproducirlos por injertos y otras técnicas no sexuales, es decir, sin usar semillas. ¡Hasta pronto!